tierra del conocimiento de su gloria, como el agua cubre la mar. Nuestro propósito en estos programas es que sea conocida la gloria de Dios a través de la tierra. Quiero leer 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 15. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Y lo que quiero que se acuerden aquí es que Dios está trayendo a memoria un tema que es importante en cuanto a la forma de entender y de meterse en las escrituras. Oigan lo que dice, 2 de Pedro 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay, de acuerdo a Pedro, pasajes de la Biblia, no solo con Pablo, pero con toda la escritura, que son difíciles de entender. No se sientan mal cuando están batallando con un pasaje. Las cuales los indoctos e inconstantes las tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hay, de acuerdo a este pasaje, dos tipos de personas que tuercen las escrituras. Unas son los indoctos y los otros son los inconstantes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te estoy pidiendo que nos enseñes tu palabra y nos muevas hacia ti para que podamos entenderte. Aquello que nos quieres mostrar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que hay gente que tuerce las escrituras. No solo las cosas que Pablo estaba diciendo, pero todas las escrituras. Claro, hay muchos tipos de personas, los falsos profetas, la gente que tiene algo de sí mismo, pero está hablando de la congregación. Y los primeros que él menciona, dice, los indoctos tuercen las escrituras. No está hablando de malicia, está hablando de una idea en cualquier es un indocto. Strong's nos dice que es un ignorante, una persona que no ha aprendido o que no ha sido instruida o no ha pasado por instrucción. Un ignorante, una persona que es no aprendida. Viene de una raíz. La palabra Mateo, y esa palabra de aprender y entender. Un indocto. Un indocto es una persona que no ha pasado por una instrucción, que no ha buscado cómo ser instruido. No quiere decir nada más alguien que no fue a la escuela. Hay mucha gente que por cualquier razón no pudieron ir a la escuela, pero no son indoctos. Han aprendido. Algunos en sus oficios han aprendido cosas muy profundas como la electricidad o la forma en la que trabajan los carros con los mecánicos. Ese no es un indocto. Es alguien que no fue a la escuela, pero no es un indocto. He conocido gente que a duras penas sabe leer y son conocedores profundos de las escrituras. No son indoctos. Es aquel que rehúsa instrucción. Es aquel que no busca cómo aprender algo. Me estoy acordando de un hermano que estaba en nuestra escuela bíblica.
para preparación de pastores. Había un cierto nivel escolar que tenían que tener, pero este hermano llegó sin saber leer. Cuando nos juntamos todos a hablar con él, había una idea de que cómo le va a hacer para la escuela si no sabe leer o escribir. Y alguien usó esa palabra, es un indocto. Pero algunos de nosotros sentimos que había algo en él. Y le permitimos estar en la escuela. Era pastor. Y me acuerdo que llegaba al lugar donde yo me quedaba con lágrimas en sus ojos y me decía, no hago cómo hacerle para los exámenes, para las tareas. Y él quería que yo le dijera, bueno, no se preocupe por las tareas y los exámenes, hermano. Usted no sabe leer, pero ustedes saben que yo no tengo mucha misericordia como maestro. Y le dije, entonces lo vamos a hacer oralmente. Pero si te vas a graduar de esta escuela, va a ser porque has aprendido algo. Y ya sea yo o alguno de los otros maestros se sentaba con él y le daba los exámenes, sufría, sudaba, hasta se medio enfermaba cada que venían los exámenes. Lo que a otro le tomaba media hora, a él le tomaba 3 días. Ese hermano, después de haberse graduado y haber instruido, se volvió la mano derecha del director, yo. Poderoso en las escrituras, fuerte en su espíritu hasta el último día, ya se fue con el Señor. Murió joven. Pero ese, aunque no fue a la escuela, no era un indocto. Era alguien que tenía el deseo de aprender y el deseo de buscar. No tienes necesariamente que tener un PhD en la pared de tu casa. Si tienes esa oportunidad, hazlo. Claro que sí. Si tienes oportunidad de ir a un seminario, hazlo. Si tienes oportunidad de graduarte de la universidad, hazlo. Por favor, la educación es algo bueno. Hay quienes se enorgullecen de nunca haber ido a la escuela como que fuera una buena cosa. Muchos de los pastores que conozco no han podido ir a la escuela simplemente porque el ministerio les fue tirado en la cara y les dijeron, éntrale. Y tuvieron que responder. Y muchos de ellos son poderosísimos en el Señor. Pero no son indoctos. Un indocto es aquel que rehúsa aprender. Un indocto es aquel que no busca instrucción. Un indocto es aquel que no le coge un libro para tratar de instruirse en algo. Un indocto es alguien que está en la situación de un ignorante, pero no quiere. Es más, hay 3 palabras en la Biblia en la cual se usa para traducirlo como indocto en español. Oigan lo que son las 3 palabras. La primera es la que acabamos de leer, un ignorante. Esa es una de las palabras, la que está ahí en segunda de Pedro, un ignorante, una persona que no quiere aprender. En Romanos 2 nos habla de otro grupo de indoctos. En Romanos 2 dice, el versículo 19, y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. O sea, está diciendo uno que se preocupa por tanto instruir a los indoctos. Está hablando de una manera negativa. Pero oigan lo que es esta palabra indocto ahí en esa escritura. Esa palabra indocto, oigan lo que es la palabra esa. Que ser alguien que no le pone mente a las cosas. Oigan la traducción, un estúpido. ¡Qué palabra más dura! Un estúpido. No lo estoy diciendo yo de aquí del púlpito, no, lo dice la traducción, es un estúpido. Un ignorante, un egotista, una persona que hace las cosas a la ligera. ¿Qué les parece? Un estúpido, un ignorante, un egotista, alguien que hace las cosas a la ligera. Ese también es un indocto, es una palabra diferente, es más, es la palabra idiota. La palabra griego es la palabra idiota.
Qué bárbaro. Hay una tercera palabra que está en la que se usa esa palabra indocto en 1 Corintios 14, 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán, estáis locos. O sea que los indoctos van a tergiversar lo que ven también. Esa palabra es la palabra que estoy diciendo, que es la palabra que es una persona que por implicación es un ignorante, que es brusco, que no aprende, y es la palabra. Una es la palabra estúpido, la otra es la palabra idiota y la otra es la palabra ignorante. ¿Qué les parece lo que la Biblia enseña acerca de ser un indocto? Ignorante, estúpido, idiota. Por favor, no oigan que yo lo estoy diciendo. Búsquenlo en sus propios Biblias de estudio y van a encontrar estas tres palabras y van a encontrar que Dios tiene un rechazo para el que es brusco, ligero, listo para hacer cosas que no son para con Dios. Luego dice alguien que es ignorante, alguien que es un idiota, alguien que es un estúpido. Le dije yo a unos hermanos que hablan inglés, la palabra estúpido en inglés no es una palabra muy fuerte, pero en español es súper fuerte. Que Dios nos ayude a que no caminemos de esa manera. A que no usemos nuestra falta a veces de haber tenido una oportunidad de estudiar para volverse a alguien ignorante. Dios nos ha dado una mente y una razón para poder estar en su presencia. Le adoramos no solamente con nuestro espíritu, pero también con nuestra alma. Y la diferencia entre el espíritu y el alma es que en el espíritu está conectado con el Espíritu Santo y es donde está todo lo que tiene que ver con Dios. Pero tu alma también tiene tu voluntad y tu mente. Y cuando la Biblia te está hablando de tu mente, te está diciendo que también le alabes con tu mente. Adórale con tu alma, adórale con tu voluntad y no te vuelvas a alguien ignorante, alguien que no tiene conocimiento. Ahora tú me puedes decir, tengo batalla, no pongo dos pensamientos juntos correctamente, como aquel hermano del que estoy hablando. Yo sé que algunos batallan más que otros en eso, pero si tú le pides a Dios, dice la Biblia, Él te va a dar sabiduría, Él te va a dar discernimiento y algunos van a tener que pagar un precio más alto para poder entender ciertas cosas, pero en medio de todo eso, el Señor te toca y el Señor te atrae y te ayuda a que no seas un indocto. Que Dios nos ayude a animarnos el uno al otro, a que no tengamos esa capacidad de ser un indocto y que Dios nos mueva en su presencia para que podamos ser quebrantados de una manera especial. Que Dios nos enseñe entonces a cómo no ser indoctos, porque son los indoctos, o sea, los idiotas de acuerdo a Strong's, los estúpidos de acuerdo a Strong's y los ignorantes de acuerdo a Strong's. Son ellos los que tuercen las escrituras. Y luego dice los inestables. ¿De qué está hablando de los inestables? Los inestables son aquellos que están para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Hoy andan bien, mañana andan mal. Y lo que pasa es que de repente en sus subidas y bajadas y su inestabilidad en el Señor se encuentran alguna doctrina extraña y la agarran para allá porque no se han asentado en algo. Párate en la roca que es Cristo para que puedas enfrentar los vientos de doctrinas y las cosas y no tergiverses y tuerzas las escrituras. Son los indoctos y los inestables los que tuercen las escrituras de acuerdo a Pedro. Lo leo y ahí le dejamos. Oigan lo que dice segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender, aún hasta para los más aprendidos, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Son esos dos tipos de gente que principalmente tuercen las escrituras del lado de lo que siguen como una congregación. Los indoctos y los inconstantes. Dios les bendiga.